Hola, somos Lidia y Alessia, estudiantes del grado en Trabajo Social. En este podcast queremos hablar sobre el libro Desmesura, una historia cotidiana de la locura en la ciudad, de Fernando Balius y Mario Pellejer. Sí, eso es, Lidia, un libro que no solo cuenta una historia sobre salud mental, sino también sobre la vida, el dolor, el amor, el humor y sobre cómo los vínculos humanos pueden salvarnos cuando todo parece derrumbarse. Más que un testimonio clínico, Desmesura nos hace pensar qué hay detrás de la locura, el estigma, la incomprensión y la importancia de sentirse acompañados. Hemos dividido el libro en bloques con conceptos y vamos a ir hablando de las páginas, empezando por el principio. Empezaríamos con el bloque 1, infancia y ausencia de afecto. En la página 11, el autor dice: no se puede decir que la mía fuera una infancia traumática, nadie abusó de mí, ni fui maltratado físicamente. Muchas veces escuchar voces es la consecuencia de una vivencia traumática cuando se es niño, no es mi caso. Durante mi infancia no abundaba el afecto, pero nunca experimenté ninguna necesidad material. Cada persona define su infancia en base a cómo la recuerda. Lo que está claro es que la infancia es una etapa fundamental de la vida, pues ofrece momentos en los que la persona va tomando referentes y moldeando su personalidad en base a sus vivencias. Yo creo que experimentar, por ejemplo, la falta de afecto puede impactar seriamente en cómo la persona perciba las relaciones sociales y también puede provocar problemas de baja autoestima y generar dificultades para gestionar las emociones, pues la persona puede pensar que solicitar cariño y muestras de afecto no sea lo apropiado, ni siquiera con las personas de su red de apoyo, y en realidad eso no es en absoluto así. Literalmente, a mí me recordó a mi propia experiencia y también a la de muchas personas que tengo a mi alrededor. He visto familias con poca calidez emocional donde no se muestran cariño ni se hablan de sentimiento. Son familias que cumplen con los deberes materiales como la comida, la ropa, los estudios, pero no construyen vínculos desde lo emocional. Y yo creo que eso tiene unas consecuencias muy importantes: dificultades para gestionar las emociones, una sensación profunda de incomprensión, que eso me pasaba mucho a mí. Por ejemplo, cuando un niño o niña crece sin muestras de afecto, sin validación emocional, puede aprender a reprimir lo que siente. Puede tener problemas de autoestima o sentirse aislado, puede tener unas dificultades para establecer unos vínculos sanos cuando sea más mayor. O sea, es muy importante la educación emocional, no basta con cubrir lo material. Además, la idea de trauma siempre pensamos que se da por unas experiencias evidentes como un maltrato, un abuso, pero también pueden venir de lo que falta, el cariño o la comunicación emocional. ¿Tú crees que la ausencia de afecto puede llegar a ser tan dañina como un trauma evidente? Porque es que yo creo que es menos visible el maltrato físico o que el abuso, que dejan huellas claras y reconocidas, mientras que la falta de cariño o de comunicación emocional es más silenciosa, pero afecta profundamente también al desarrollo personal. Totalmente. Reconocer y dar lugar a las emociones es algo imprescindible, sobre todo en una etapa tan temprana como la infancia. Al final, experimentar carencias de este tipo puede tener un impacto a nivel integral en la vida de la persona, que es igual de negativo que el abuso o la violencia física. Bueno, entrando en el bloque 2 encontramos el miedo al juicio. En el libro, en la página número 21, el autor narra: creía saber lo que los demás pensaban de mí en cada instante. Un clásico del sufrimiento psíquico. Pensar que los demás dedican su tiempo a juzgarte. Es una espiral egoísta que te sume en un estado casi hipnótico, que te atrapa. Esta parte me hizo pensar mucho, porque creo que todos en algún momento nos hemos sentido que los demás nos juzgan o nos observan. Yo creo que más que una espiral egoísta, lo veo como una espiral de egocentrismo, que nace del miedo o de la inseguridad. Yo misma he sentido ese temor a hacer cosas o a expresarme por pensar que la gente se va a reír o que va a recordarlo. Con el tiempo te das cuenta de que no eres tan importante para todo el mundo, para que estén pendientes de ti, y que muchas veces esa idea te paraliza más que la situación en sí. Es un miedo que limita. Relaciono esto con la importancia de trabajar la autoestima, porque el miedo a ser juzgada te lleva a dejar de hacer cosas. Incluso muchas veces considerar de qué manera pensarán los demás de nosotros y nosotras, o qué tipo de prejuicios tendrán y en qué se basarán, si en nuestra apariencia o en su primera impresión de nuestra persona, es esto también una forma de juzgar al resto. Hay que tener en cuenta que todo el mundo tiene prejuicios, tú y yo también. Totalmente. Y eso no puede ser un impedimento para que actuemos en base a nuestra forma de ser, y mucho menos un acompañante constante en nuestra vida que apriete hasta ahogar. De vez en cuando relajar la cuerda y fluir es muy sano, y aquello no tiene que señalar falta de conciencia o consideración con el resto. Introduciendo el bloque 3, el cual habla del tabú de la salud mental y el estigma familiar. Iríamos a la página 29, en la cual el autor dice: recuerdo con nitidez la necesidad vital de que mis padres no se enteraran de todo aquello.
y no lo hicieron. Con el tiempo me di cuenta de que el tema de mi salud mental iba a convertirse en un tabú. No necesitaba malgastar energías en ocultarlo, de eso ya se encargaban los demás. De hecho, no está solo esta frase, se comenta en el libro en innumerables ocasiones que el autor no contó con el apoyo de sus padres para sobrellevar su trastorno mental dentro de su vida cotidiana. Es importante visibilizar que el papel que ejerce la red de apoyo, ya sea la familia o las amistades, es muy importante durante la evolución de una persona. Y muchas veces esa red de apoyo no tiene por qué ser la familia. En mi caso, mis amigas son mi principal fuente de desahogo. Aunque a mi madre le cuente cómo va mi vida e incluso me ayude cuando tengo algún conflicto, son realmente mis amigas las primeras personas en quienes pienso para contar cómo me siento o cómo pienso respecto a algo. Deposito una gran confianza en ellas y las considero un pilar fundamental incluso cuando debo tomar pequeñas decisiones. Yo en este fragmento también me sentí muy identificada, porque en mi familia también es un tema del que no se habla. Mis padres no logran entender lo que significa ir al psicólogo, ni ellos han ido nunca. Para ellos eso es cosa de locos. La idea de pedir ayuda psicológica es exagerar o no saber enfrentar mal la vida. Ir a un psicólogo o hablar de lo que te pasa no significa estar mal, es cuidar tu salud mental igual que cuidas tu cuerpo. Por ejemplo, yo con mis amigas sí se habla abiertamente de la salud mental. Compartimos cómo nos sentimos, nos desahogamos y eso nos ayuda muchísimo. Creo que entre los jóvenes hay más consciencia, más normalización y más empatía. Cuando el autor dice que no necesitaba ocultarlo, que eso ya se encargaban los demás, esa frase resume muy bien el silencio impuesto, que aún existe. Ahí en el libro nos hace pensar en la importancia que es romper ese silencio, generar espacios. Yo no lo tengo en mi casa con mis padres, pero sí con mi hermana, primos y amigas, y son muy necesarios. Desde el punto de vista del trabajo social, esto nos recuerda la importancia de crear esas redes comunitarias, espacios donde las personas puedan encontrar acompañamiento, escucha y pertenencia. Yo creo que no debemos aprender a callar ni encerrarnos en nosotros mismos si lo que necesitamos es una pizca de cariño, una risa o llorar en un hombro. Y hay que valorar a quien nos ofrece su hombro para ello, porque de lo contrario podemos perder a esas personas. Y regar y cuidar a nuestro entorno más cercano es una manera de cosechar amor propio. Relacionando, de hecho, este tema, nos iríamos a la página 54, en la que el autor dice: ante esta reacción de condena o negación, la persona que ha padecido el episodio interioriza un afilado sentimiento de culpa. Es algo que se repite una y otra vez, se sufre dos veces, la primera por lo que te pasa, la segunda por lo que te hacen sentir. Le has fallado a tu entorno, tanto que incluso es posible que te castigues por ello. Esta parte me parece una de las más importantes del libro, porque habla que no solo se sufre por lo que ocurre, sino también por la reacción del entorno. Esto me hizo recordar a un libro que leí que se llamaba Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas. Lo he buscado en casa para recordar y uno de los primeros puntos que hablaba era del trauma y uno de los conceptos era la teoría del doble golpe. Según esta teoría, el trauma no se forma solo por el hecho doloroso en sí, que es el primer golpe, sino por la falta de apoyo, la incomprensión o el rechazo del entorno, que sería el segundo golpe. Cuando alguien vive una situación traumática y además no recibe comprensión, sino silencio, humillación o negación, la herida se hace aún más profunda. Igualito que si tienes un entorno que te da la mano y te apoya, que es lo que el autor expresa cuando dice que su familia negó lo que pasaba. Esa negación se convierte en que la persona piense que su sufrimiento es algo que debe ocultarse o de lo que debe avergonzarse. La reflexión es que el daño no viene solo del síntoma o del sufrimiento, sino de cómo los demás reaccionan ante él. Ay, ese libro tiene que estar interesante, me lo leeré. Bueno, el bloque 4 habla del humor como herramienta de resiliencia. En el libro se nombran palabras como el amor y el humor, las cuales considero de las más relevantes, pues sin aquello que representan todos y todas estaríamos muy perdidos y desolados. Entrecomillado, amor y amor son mis refugios, y no fue sencillo dar con ello. Ah, sí, lo recuerdo. Me acuerdo que en la página 38 el autor hablaba de la importancia de reírse de uno mismo. A mí ese fragmento me pareció muy bonito porque introduce algo que no se suele asociar, que es la salud mental con el humor como una herramienta de supervivencia. Creo que todos alguna vez hemos usado ese humor para aliviar el dolor o hacer más llevadera una situación difícil. Pienso que hay distintos tipos de humor, pues está el humor hiriente, en el que se basa en reírse de otras personas, o también el humor íntimo y personal, que lo usamos para reírnos de nosotros mismos o de experiencias dolorosas. Sí, de hecho en el libro se hace un gran hincapié sobre los diversos tipos de humor que existen y se clarifica muy bien cómo influye en el entorno. Es necesario aprender qué tipo de humor es apropiado emplear, pues depende de varios aspectos como lo son el con quién hablamos, sobre qué hablamos y el grado de importancia que tiene el nivel emocional la temática que se está abordando. Yo creo que el humor íntimo y personal une a las personas, porque convierte el sufrimiento compartido en algo que nos conecta. El autor lo que muestra es que en medio del dolor y de la locura hay tiempo para reírse.
Reírse de uno mismo no significa no tomarte las cosas en serio, sino aceptar que el dolor también forma parte de la vida y que no todo tiene que vivirse desde la tragedia. A mí hay una frase de dos cantantes, Ozer y Rade, que me encanta y dice que hay que reírse de la vida aunque duela. Para mí tiene mucha razón, porque a veces hay que poner el foco desde una perspectiva optimista. Y es que la resiliencia es una capacidad que se entrena a lo largo de la vida. Quizás nunca seas lo suficientemente resiliente, pero muchas veces para adaptarse al cambio, aun con todas sus dificultades, acompañarlo con humor puede hacerlo mucho más fácil. Ahora en el bloque 5 hablaremos de culpa y aceptación del dolor. La página 48 dice: al principio me hundí en un océano de lamentos y maldiciones, el clásico ¿por qué yo? Y la necia sensación de que nadie ha pasado antes por lo mismo que tú. Esta frase a mí me pareció muy real porque creo que todos hemos sentido alguna vez esa mezcla de culpa. Cuando algo nos pasa nos da por pensar ¿por qué a mí? Me hizo recordar las distorsiones cognitivas que la pide en el grado superior de integración social. Una de ellas era la culpabilidad, que era asumir toda la responsabilidad de lo que nos ocurre, ignorando que hay otros muchos más factores. La realidad es que hay situaciones que escapan de nuestro control. En el caso del autor, él se pregunta qué hizo para merecer una enfermedad mental, buscando un culpable. Yo creo que es algo que todos vivimos en algún momento, todos pasamos por cosas buenas y malas, y hay que aprender a no culpabilizarnos por lo que escapa de nuestras manos, y es algo que no podemos controlar. Efectivamente, muchas veces cuando nos ocurre algo negativo tendemos a preguntarnos el por qué en vez de para qué. Y la diferencia es muy clave. Cuando uno o una empieza a visibilizar el problema encontrando el cómo nos puede ayudar eso y qué es lo que nos quiere enseñar, que aprendemos, realmente nos va mejor que cuando tratamos de encontrar la razón de por qué nos ocurre. Nos iríamos a la página 49, que de esta página hemos elegido esta ilustración que aparece como portada del podcast como principal. Nos parece que representa muy bien la idea del libro. Es decir, que todas las personas cargamos con nuestro propio monstruo, nuestro miedo o nuestras heridas, y la clave está en aprender a vivir con ellos. No importa si se padece o no una enfermedad o trastorno mental, todas las personas tenemos una especie de monstruo que nos atormenta, puede hacerse oír o ver, y en nuestra cuenta cae el darnos nuestro lugar por encima de nuestros miedos. Por ello, la seguridad y la autoestima son palabras clave, y aunque sí que es cierto que la palabra autoestima no se nombra en el libro, no deja de ser un componente esencial cuando se habla de salud mental, de amor propio y de la aceptación del dolor. El autor en un momento del libro dice que en ocasiones quiere correr pero no sabe bien hacia dónde. Con esto introduciremos el bloque número 6, la incertidumbre. Esta siempre nos acompaña y es necesario aceptarla como acompañante, pero no se debe permitir que influya en todas nuestras decisiones hasta el punto de entrar en un estado de negación por miedo a. En todos los caminos existe un principio y un final, pero lo esencial radica en el proceso y a veces uno se sale del camino y eso no está mal. Las experiencias y los recuerdos desagradables contribuyen a construir nuestra identidad, para mal y para bien. Nuestros miedos, incapacidades o dificultades, las carencias o negaciones forman parte de nosotros y de nosotras, tanto como las preferencias, el potencial o las posibilidades. Dar su lugar a cada cosa y aceptarlo es la manera de validarse a uno mismo, con todo, tanto lo bueno como lo malo. En el bloque 7 hablaremos de la metáfora que hace el autor sobre las heridas y suturas. A mí esta metáfora me parece muy bonita. Lo que yo entiendo es que el autor habla de que no basta con mostrar esa herida o contar lo que duele, que hay que trabajar en esa sutura, en el proceso de cerrar y reparar, y si no lo haces, esa herida se va a quedar abierta y no se va a curar. Yo lo entiendo como que no vale con ser consciente del dolor, hay que hacer un proceso de reconocer lo que nos pasa, buscar ayuda y poner palabras a lo que nos sentimos. A mí me ayudó mucho hablar, hurgar un poco de mis heridas, entender de dónde viene el dolor para poder cerrarlo después. Puede ser acompañada por otros, por un psicólogo, por unas amigas, por una red de apoyo. Totalmente de acuerdo, es muy importante encontrar el origen del problema para intervenir mejor sobre él y debemos detectar y reconocer nuestras heridas, curarlas y amar la cicatriz. Aprender y avanzar. Además de todos, depende y somos responsables de construir un mundo donde caerse no se considere una derrota. De aceptar que tener heridas es natural y que la cicatriz nos acompaña y forma parte del camino. Desde el momento en el que surgió una herida hasta que cicatrice, las vivencias y nuestras trayectorias se van transformando. Eso es positivo. Es hora de hablar de un tema muy importante, el amor, que corresponde al bloque 8, el amor como acompañamiento. Estamos en la página 77 cuando el autor dice: me arrastraron en el que considero uno de los actos de amor más grandes que he vivido. Nos iríamos un poco más atrás, en el cual también habla del tema del amor, que sería la página 36, en el cual dice: la palabra amor se usa con inconsciencia. Amor significa pasar la tormenta al lado del otro, independientemente de que ese otro sea tu pareja, tu amigo, tu amante o tu vecino.
Estas 2 páginas me hicieron pensar en el amor como estar con el otro, acompañarlo, sostenerlo. El autor habla del amor no solo como algo romántico, sino como un acto de presencia. El amor se presenta como acción, no como una emoción, con gestos cotidianos que representa el compromiso real, que también puede, para mí, debe existir en una amistad. Muchas veces entendemos que el amor desde el ideal romántico, pero en realidad el amor son vínculos humanos, empáticos y desinteresados. Desde el punto de vista del trabajo social, este tipo de amor tiene que ver con el acompañamiento profesional, el estar presente, el escuchar, no juzgar. Es decir, acompañar a alguien en su proceso, con respeto y empatía. No se trata de salvar al otro, sino de estar a su lado y ofrecerle un espacio seguro. Totalmente de acuerdo. Un error común que comete el trabajador social o cualquier otro profesional del equipo multidisciplinar es el de prestar la ayuda que creemos que necesita la persona en vez de lo que verdaderamente necesita. Es importante prestar atención, escuchar y comprender que ayudar, como dices Lidia, no es salvar a nadie, es acompañarle en su trayectoria y estar presente en sus hallazgos y aprendizajes. Yo creo que ese es un tipo de amor también, desde el ámbito profesional, pero amor al fin y al cabo. Por ello considero que es importante entablar una relación sólida con la persona, basada en la confianza, la seguridad y el entendimiento. El último bloque sería el 9, que abarca los problemas colectivos. Estamos en la página 96, en la cual dice el autor: parece lógico que si el dolor es individual, las soluciones también lo sean, pero las cuentas están mal echadas. Planear soluciones individuales a problemas colectivos solo hace que todo siga igual. Todo no, claro, se crea un mercado. Este fragmento me parece uno de los más importantes y críticos del libro. El autor denuncia cómo la sociedad quiere que creamos completamente en la medicina o en el mercado de la autoayuda, haciéndonos creer que se soluciona con pastillas o terapias, cuando en realidad muchos de los problemas emocionales tienen unas raíces sociales y colectivas. Mi reflexión no es que se trate de rechazar la medicación o la ayuda profesional. Hay momentos en los que los fármacos pueden ser necesarios y otros en los que el acompañamiento social, el apoyo emocional o los cambios en el entorno son igual de importantes. Yo creo que esto, relacionándolo con el trabajo social, es que no se puede intervenir solo desde lo clínico, sino que también hay que mirar más allá del diagnóstico y trabajar las causas sociales. Bueno, estamos ya terminando. Para finalizar, vamos a hacer una reflexión. Como conclusión del libro, me parece que el dicho de "no hay mal que por bien no venga" puede ser inspirador para aquellas personas que se encuentran en algún punto complicado de sus historias. Es posible que lo que parece caer en un abismo oscuro y frío puede convertirse en realidad en una oportunidad de conocer un nuevo jardín. Es fundamental aceptar que a lo largo de la vida vamos a toparnos con situaciones desagradables y momentos incómodos, y la manera en que surgen y cómo los gestionamos nos hacen ser quienes somos. Es inevitable y a la vez maravillosa la vivencia humana de perderse, caerse, levantarse, tropezarse, volver a incorporarse, nuevamente desconocerse, para volver a conocernos. Conectar con nuestra nueva versión, un yo que renace del cambio, aprender y transformarse, y volverse a reconocer. Y entender que después de todo ese proceso, aún así, se puede volver a repetir como si fuese un bucle interminable, porque la vida es eso. En consecuencia de esos vaivenes de circunstancias y emociones que nos presta la oportunidad de vivir, nunca se debe olvidar que lo más importante prevalece en saber perdonarse a sí mismo o misma, y sobre todo en quererse, mucho. Muchas veces creemos que caer es lo peor que nos puede suceder. Nos aferramos a esa parte de nuestra vida que consideramos la más maravillosa y no queremos contemplar la posibilidad de que si algo malo, entre comillas, está por llegar, también puede significar la posibilidad de aprender y de ser mejor. Quizás no sea necesario encontrarse tras la niebla, sino mirarse al espejo y, aunque no nos reconozcamos, desear conocer a quien vemos en el reflejo. También es importante reconocer cuando uno o una está mal y darse el lujo de estarlo, de pasar el mal trago, interiorizarlo y aprender de ello. Pero sí es cierto que la línea entre eso y regodearse en la miseria puede ser muy fina, y eso es algo inadmisible. Aunque las cosas se rompan, están bien. Todos y todas tenemos el derecho de estar y saber estar mal. Al fin y al cabo es una manera de valorar los buenos ratos, pero no se puede pretender caer y no hacer ni siquiera el amago de levantarse, pues eso señala un deseo nulo por querer vivir. No hay que olvidar que vivir es una experiencia a todo riesgo incluido, ¿no? Desde aquí os animamos a todos y a todas a aprender a caer, y caer al vacío sin miedo a la caída. O bueno, con miedo, es válido también tener miedo, pero animarse a caer igual, y siempre levantarse tras la caída. Qué reflexión más interesante, pues yo creo que después de leer este libro, Desmesura, me quedo con la idea de que acompañar no es resolver la vida de nadie, sino estar presente de verdad. En el trabajo social eso significa escuchar, sostener, reconocer el valor de cada historia. A veces solo vale con estar ahí y estar ayudando a que alguien no se sienta solo.
Se trata de ser red para otros y dejar que los otros lo sean para ti. Al final, eso también es lo que da sentido a nuestra profesión y a lo que somos como personas. Muchas gracias por escucharnos. Cambio y corto, trabajadores sociales.